Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez estamos charlando con Juan Colón, cofundador y CEO de Darwinex. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a toda la comunidad. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, hola. Primero de todo, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo para esta entrevista. Estoy convencido de que va a ser muy interesante para toda la comunidad y va a ser muy enriquecedora, sobre todo para acabar de entender el funcionamiento tanto de Darwinex, que ahora explicaremos cómo viene toda esta historia, y sobre todo por este nuevo proyecto que estáis a punto de lanzar y que tanto nos está dando que hablar y que espero que hoy nos dejes bien claro qué es lo que es y cómo funciona. En cualquier caso, muchas gracias, Juan Colón, y bienvenido a este podcast. Gracias a vosotros por la oportunidad. Perfecto, pues más que nada, antes que nada, para comenzar, dinos por favor quién es Juan Colón. Bueno, aquí servidor para servirles. A ver, soy el hermano de un trader que hace 10 años, 11 ya, de hecho 12 ya, se encontró con el muro que se encuentra la mayoría de la gente cuando empieza a operar, que es que salvo que tengas un capital suficiente como para poder apalancar tu estrategia en condiciones o estás abocado a perder el tiempo, perder el dinero o meterte en un lío regulatorio. Y concibió, o se dio cuenta de que era una solución que compartía con mucha gente, ¿no? Con la llegada de Internet, cada vez más gente operaba a tiempo completo. Y en aquel momento pues me comentó que había visto esta oportunidad, que cómo lo veía yo. Yo había trabajado, siempre he trabajado en el mundo financiero. Uh-huh. Antes de esto trabajé en Londres para varios bancos. Y cuando me comenta esto, pues empezamos a explorar que si había una posibilidad de mercado, qué viabilidad había lanzar el producto y tal. Y yo iba a ayudarle a levantar capital y estar un tiempo hasta que ya pues despegase la empresa y 12 años después Ahí sigues. aquí sigo, sí. Muy bien, parece que le cogiste el gustito. Cuéntanos un poquito, a partir Bueno, de... es Sí, una forma de disculpa. verlo. Ahora estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, pero vamos, ha sido un viaje llegar Desde hasta luego. aquí. Eso te voy a preguntar ahora, que ¿cuál ha sido tu historia desde el mundo de la inversión? Que estaba viendo que habéis estado trabajando en varias compañías del sector financiero como Oliver Wyman, Capital Efficiency Group, Ideon Financial Solutions. ¿Cómo das el paso pues de estar trabajando en la City, trasladarte, imagino, a Madrid de nuevo? Y bueno, ¿cuál es tu historia dentro del mundo de la inversión? ¿Cómo pasaste a ser un financiero a ser CEO de Darwinex? ¿Cómo ha sido ese, más que cómo llegaste, que lo acabas de decir, cómo fue ese proceso que te ha llevado hasta el día de hoy? O sea, como todas las trayectorias personales, ¿no? Yo estudié en Londres, gradué en economía. En aquel momento pues, me gustaba mucho la parte financiera, lo que es la ingeniería financiera, y entonces entré a trabajar en esta constructora que se llama Oliver Wyman, y lo que hacía era pues motores de simulación de carteras de crédito, cosas así un poco relativamente frikis, sin hacer trading, y poco a poco al final he ido dando tumbos hacia lo que es mi rol de hoy, que es entender cosas bastante complejas y explicarlas de forma, creo que rigurosa, pero sin más complejidad que la excesivamente necesaria, ¿no? Y entonces parte de esto es explicar Darwinex a todo tipo de gente que dice que diantres es esto, ¿no? Empezando por los primeros accionistas, para que les pusieran el dinero, luego los reguladores para que nos diesen los permisos regulatorios, luego nuestro CTO para que decidiese sumarse, y a partir de ahí pues vas convenciendo a la gente, evangelizándola hasta que, bueno, a día de hoy somos 70, apoyados, gracias a Dios, por varios miles de clientes que han confiado en nosotros cuando no había mucho en lo que confiar. Bueno, pues poco a poco nos hemos ido abriendo camino con ellos para ir a hacer realidad este sueño, ¿no? Que es decir, que Ujú. alguien desde su casa puede llegar a ganar cientos de miles de euros, como ya tenemos algunos casos en la comunidad. Muy bien, súper interesante. Si es que todavía hay alguien que no lo conoce, por favor explícanos qué es exactamente Darwinex. O sea, cuál es este pitch de ascensor de qué es Darwinex para alguien que nunca haya escuchado hablar de vosotros. A ver, llevamos 12 años y seguimos dándole vueltas a cómo explicarlo, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es que Darwinex es una escalera que te permite progresar desde tu primer trade, en todo momento con la visibilidad, con la intención de llegar a ser un gestor profesional, que te lleva hasta donde están hoy algunos, que es gestionando más de 20 millones de euros de capital e ingresando pues, cientos de millones de euros al año.
de participación en los ingresos de esos traders, ¿no? Pasito a pasito, trade a trade, mes a mes, año a año, inversor a inversor, euro a euro y hasta aquí, hasta donde te lleve tu talento, ¿no? Desde luego. Lo importante de todo esto es que está todo diseñado de manera que lo único que haya que hacer es operar. No hay que preocuparse ni de permisos regulatorios, ni de captar inversores, ni de dar soporte a inversores, ni de hacer contabilidad, ni de hacer nada que no sea que tu propia operación o tu próxima operación sea lo mejor posible. Cuéntanos un poquito qué sería un Darwin y qué son los premios Darwinias que estáis lanzando constantemente en DarwinX. Vamos allá al... un Darwin es un índice. Se puede pensar en él como mi ETF. Cada participante en DarwinX puede tener una o varias cuentas de trading y cada una de esas cuentas de trading en el mercado DarwinX, el Darwin Exchange, las convertimos en un índice que pueden comprar inversores. Ese índice es un índice por varios temas que te comentaré ahora, pero lo que como está montado es que sobre el incremento del valor de ese índice, nosotros cobramos una participación de éxito a los inversores que captamos y el 75% de eso se lo pagamos al gestor o al dueño del índice. O sea, un Darwin es una forma de cobrar legalmente por inversores. O sea, básicamente nos convertiría a los traders en una especie como de un ETF o un índice invertible, en el cual puedes invertir en ti como quien invierte en un índice DAX o en futuro de cualquier otra cosa. Correcto. Te puedes comprar y te puedes vender como si fuese el DAX. Te pueden comprar y te pueden vender como si fuese el DAX, con la diferencia de que sobre la parte de incremento de valor, si te compran a 100 y te venden a 200, pues te llevas un 15% de esa revalorización. Interesante. Eso aparte de tus rendimientos como propio trader en lo que sería en tu cuenta, ¿no? O sea... Correcto. Está basado, o sea, este índice está basado en las operaciones que hace uno sobre su cuenta con nuestro broker. Entonces, teniendo ya en funcionamiento todo el tema de Darwinia, ¿cómo nace la idea de Aquí hay un punto que es muy importante, que es la parte que es la más bonita, la más valiosa y la más difícil de DarwinX. Y es que tú te vas a Twitter y dice uno, yo llevo un mes de la leche, gano un 50%. Y otro dice, yo llevo un mes de la leche, gano un 0,5%. Y es imposible saber quién de los dos es mejor, porque si no sabes cuánto riesgo asumen, no puedes poner en contexto las rentabilidades que obtienen. Entonces, el secreto de lo que es DarwinX es que ese índice opera con un riesgo igual al que pueda tener cualquier otro índice en la plataforma. Y esto lo hacemos porque si cada índice fuese de su padre y de su madre, DarwinX no sería un mercado. No sería un mercado porque a los inversores les pediríamos que hiciese esa transformación. No, el señor A ha ganado un 0,5%, el señor B ha ganado un 35%. ¿Quién de los dos? Bueno, por cierto, que alguien que gana un 35% en un mes ya directamente no es invertible porque sabes que va con riesgo de suicida. Pero ¿quién de los dos es mejor? Pues ese trabajo lo hacemos nosotros por él. Lo que hacemos es coger al del 0,5%, le llevamos a un nivel de riesgo, que es el objetivo, y al otro le bajamos al otro para que sean comparables entre sí. Y una vez que hemos hecho ese trabajo, ya se puede hablar en igualdad de condiciones. Y esto lo explico porque es muy relevante también para DarwinX. O sea, básicamente, entiendo aquí lo que hacéis básicamente es filtrar el riesgo que tiene el trader, independientemente de que sea demasiado bajo o demasiado alto, lo ponderáis, digamos, o lo promediáis con el mismo riesgo que tendría un índice medio alrededor de que es un 6,5%. Bueno, lo que hacemos es igualar el riesgo de todos para que el índice de todos compita en igualdad de condiciones con todos. Entonces, en este caso, ¿atenuaríais o aumentaríais el riesgo del trader según convenga en base a vuestro motor de riesgo? Sí, a ver, nosotros hemos concebido el índice o hemos fijado el nivel de riesgo del índice para que sea comparable al de un índice de bolsa, por ejemplo, el del S&P 500 o similar, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos comparar también no solo los índices entre sí, de los diferentes participantes, sino también lo que es el activo en sí mismo que hemos creado con otros activos alternativos como pueda ser la renta variable.
Entonces, en función de si la estrategia opera con más o menos índice de eso, pues la escalaríamos para arriba o para abajo. Si no operase con el doble de índice o sea, doble de riesgo que el índice S&P 500, pues el apalancamiento que estuviese implícito en la utilización del índice sería la mitad. Y viceversa, ¿no? Sería el doble si fuese la mitad. Esa es una regla de 3, tampoco tiene tanto misterio. El misterio está en qué se hace posición por posición para llegar a eso. Pero... O sea, y luego, ¿qué beneficios tendría un trader retail de ser filtrado por este motor de riesgo, este VAR que utilizáis para promediar el riesgo entre todos? ¿Cómo saldría beneficiado un trader una A vez ver, se o ha sea, filtrado? el VAR es una medida de riesgo. Es una forma de decirle a alguien cuánto riesgo entraña la forma que tiene de operar. Entonces, el primer beneficio es saber cuánto riesgo entraña la forma de operar. Podemos decir, mira, estadísticamente, si operas el mes que viene, como has venido operando en los últimos meses, tu probabilidad de tener una pérdida de más de X, pues es tanta. O con un 95%, o sea, con un 5% de probabilidad, pues vas a perder más del 5, o el 10, o el 15, o el 20, o el 25% en función de cómo opere. Esa es la primera utilidad que tienes, es saber cuánto riesgo se asume, porque mucha gente, o la mayoría de la gente no lo sabe, no es consciente de hasta qué punto es probable que pierda todo. El segundo es que se le puede comparar con toda la gente que ha pasado por aquí. En los últimos 12 años hemos pasado por más de 40.000 track records. Y una cosa que podemos decir es que por encima de un VAR del 25% mensual, no ha sobrevivido ninguno. Entonces le podemos decir, mira, aquí vienes tú con tu moto, vas muy orgulloso a 250, fíjate lo bien que has hecho el último kilómetro, que sepas que no es cuestión de sí, sino de cuándo te vas a reventar la cabeza. Claro. Ese es el segundo punto. Y el tercero, y es muy importante, además de medir, lo que hacemos es, y de nuevo, esto requiere, da para, porque son 10 años de trabajo, de los 70 que somos, un 50 pues son ingenieros y muchos de ellos son de tipos así cuantitativos y tal. Pero el punto es que hay muchas estrategias, hay mucho trader minorista que tiene estrategias ganadoras, que las destroza cambiando, por ejemplo, el apalancamiento a lo largo del tiempo. De manera que pues, tiene mala suerte y a lo mejor apalanca un trade que salió mal y se piensa que su estrategia es perdedora, cuando no lo es, y viceversa. Tiene estrategias perdedoras que se les ha parecido la Virgen con un par de trades ganadores y dice, fíjate lo que llevo ganado. Y dice, bueno, lo que has tenido es que has ganado la lotería 2 veces, pero tu estrategia es perdedora en cualquier caso, ¿no? Entonces, a la hora de estabilizar el riesgo, te permite saber dónde estás, poder compararte con otros que ya son los mejores de la plataforma y además identificar si tu estrategia es buena a largo plazo o no, quitando el grado de libertad de cambiando la palanca de riesgo. Vosotros, bajo vuestro punto de vista, ¿qué tipo de trader o de gestión o de tipo de operativa creéis que es más adecuada para tener éxito con DarwinX? Bueno, o sea, es que eso es como preguntarme qué tipo de mujer es mejor para casarme con ella, ¿no? Pues cada uno le gusta la que le gusta y se le da mejor. O sea, esto suena un poco machista, ¿no? Pero realmente no existe una única forma de decir. Sí que hay una serie de restricciones. La principal es que si uno busca capital de inversión, tiene que tener una estrategia que le quepa capital de inversión. Por ejemplo, hay estrategias de scalping a muy corto plazo, en las que es posible obtener una buena rentabilidad porcentual, pero que muy difícilmente pasarán de un capital de decenas o quizás cientos de miles de euros, pero no llegarán a millones de euros, ¿no? Entonces, hay que saber que si uno opera de una determinada manera, pues se va a encontrar con una serie de límites, que son la ley de la gravedad de los mercados, que se van a impedir, ¿no? Pero más allá de eso, por ejemplo, ¿esto a qué aplicaría? Pues estrategias de muy cortísimo plazo, ¿no? Opero en segundos, opero en minutos, pues eso tiene una limitación natural. Opero en divisas en el horario cuando no hay liquidez, pues de nuevo también tiene una limitación natural. Pero más allá de eso, pues mira, el mejor gestor de la plataforma, que tiene los 20 millones que he comentado en estos momentos, solo opera durante minutos u horas, después, realmente más bien horas después de publicación de noticias, y el segundo siempre está en mercado. Y entre los dos hay algorítmicos, hay manuales, hay sistemáticos, hay de todo, pero bueno, lo importante es que lo hagan bien dentro del estilo que han descubierto que les cuadra a ellos, a su personalidad. Sí. Hay muchos que dicen, pues mira, yo opero con algoritmos porque me caliento y la lío. Pues bueno, pues si eres un tío que te calientas y la lías,
opera con menos riesgo o bien pon a tu algoritmo a funcionar. Si no sabes programar, pues mejor que no te metas con... O sea, pues eso, ¿no? Cada uno se adapta a sus... hay que conocer sus fortalezas y debilidades, atenerse a ellas y seguir para adelante, ¿no? Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para quien no lo haya visto todavía. Estaba hablando Juan de Fimbo, Atu, que lo tuvimos también en una entrevista en este podcast, que os animo a ver esa entrevista porque realmente también hizo unas aportaciones muy interesantes, siendo uno de los mejores traders, si no el mejor trader de DarwinX. Así que os invito también a verlo y conocerlo porque realmente los números son excepcionales y Pues, es pues para con todo lo seguirlo. de su pasado anterior al trading. Bueno, ahora mismo no lo recuerdo sinceramente porque hace ya bastante de la Bueno, entrevista. pues tú desde los 13 o los Era 14 gamer, años. gamer, ¿verdad? Sí, sí, desde los 13 hasta Eso, los 23 fue el mejor jugador del mundo de World of Warcraft. manualidad. Y tiene Ya, vídeos por ahí, se llama Sony Trader o no, Sony, no sé, lo tendría que buscar por ahí, pero vamos, Arthur es un personaje, sí, sí, no, de un luego. simpático personaje. Peculiar, muy interesante la entrevista. Hablando de estos traders que ocupan los primeros puestos, tanto bueno, Atu, Sersan, he visto varios que o sea, son admirables los resultados que están obteniendo. Dentro de, bueno, imagino del análisis de datos que tenéis, ¿habéis identificado o creéis que hay algún ítem en común que puedan tener, lógicamente salvando las distancias de cada uno con su estrategia, pero ¿habéis identificado algún ítem en común que tengan estos traders exitosos? Sí, te puedo decir un par. El primero es que ninguno opera en su propia cuenta con más de un 10 o un 15% de VAR. O sea que están... Y el segundo, que ninguno ha conseguido ganar de forma sostenida con el riesgo del índice más de un 15 o un 20% anualizado. Wow. Entonces yo cuando oigo a tanta gente, es que yo gano tal, no sé qué, digo, pues, macho, yo no sé por qué no te vemos ahí arriba Sí. en DarwinX. Sí. Una cosa que lo he visto varias veces, además me explota la cabeza, además que yo muchas veces explicándome, pues además que tenéis ahí un buen activo porque no he visto a nadie tan paciente explicándome las cosas cuando no las entiendo. Yo me comentaba, y además lo he visto personalmente, que una estrategia que en la cuenta personal puede tener una rentabilidad de un 2,5%, pasado a través del filtro del VAR, esa rentabilidad se convierte en una rentabilidad de un 112% anualizada, muchísimo superior a la estrategia que tiene el trader en sí. ¿Cómo conseguís eso? Porque me Bueno, explota pero la a ver, cabeza. sí, aquí hay dos puntos. Una parte es el escalado que te he dicho. Si operas con la mitad del riesgo del índice, pues el índice dobla tu rentabilidad. O sea, ese es uno. El otro, que esto da para un webinar en sí mismo, el otro es que este motor de riesgo que comentábamos lo que hace es intervenir en el momento de abrir las posiciones y durante la vida de las posiciones, siempre y cuando esas se salgan del patrón de operativa habitual del trader, ¿no? Entonces, eso lo que hace es, cuando la gente coge la metralleta, pues le quita el cargador. Y de esa manera, pues bueno, ellos disparan, pero no se están suicidando como se suicidarían si no lo hiciesen así, ¿no? Ese es el punto que tiene, ¿no? Pero es que una cosa que me da mucho miedo es que esta transformación en índice no hay por qué tener en cuenta nada con ella, simplemente lo que hace es, si tú operas de forma consistente, te pone en igualdad de condiciones con el resto de participantes para que no te pase, pues que no vayas tú con el Fórmula 3 Sí. y vaya otro con el Fórmula 1 te pase las estas cuando realmente el piloto es mejor, ¿no? Ese es el único objetivo y lo único que hay que preocuparse es de gestionar uno la cuenta que tiene, lo mejor que sabe dentro de no reventarse la cabeza. Y un trader que comienza en DarwinX, ¿en qué plazo medio podríamos estar hablando que podría empezar a tener aportaciones tanto de inversores como del propio DarwinX? Generalmente, ¿qué media más o menos? Porque una cosa es, o sea, recordemos más que nada para que la gente no le suene mucha por que es el tema de DarwinX con las aportaciones es un extra a la operativa de cada uno. Es decir, tú puedes tener tu broker en el que operas y te ganas un 2% de rentabilidad con tu propia estrategia, pero lo que estamos hablando aquí es que si esa estrategia se sostiene en el tiempo, vas a empezar a tener un capital aportado extra y inversiones externas que van a aumentar exponencialmente los resultados que estás teniendo. Entonces, ¿cuál sería, si es que lo hay, el plazo medio en el que un trader que comienza a operar en DarwinX obtiene aportaciones gracias a su propia cartera, gracias a su propia cuenta? A ver, te voy a contestar a la pregunta
pero antes de eso quiero hacer otra cosa, y es que cualquiera que se dedique a algo en la vida, partiendo de la base de una meta al final que se consigue y ya está, no va a llegar a esa meta y además va a ser un desgraciado en todo el camino, porque no está haciendo el camino por el amor al camino, sino por el llegar a la meta. Ese es el primer punto y es el punto de base a la hora de enfrentarse al trading. Si vienes a esto del trading porque quieres conseguir dinero rápido, ya sea en días, meses o incluso años, lo mejor es que te vayas a hacer otra cosa. Porque esto es dificilísimo y además es que no se llega nunca, que esa es la otra cosa. O sea, esto no es... O sea, no se llega nunca. Cada día el desafío es voy a intentar hacer las cosas que hago bien un poquito mejor y las cosas que hago mal un poquito menos mal. Y poco a poco, las cosas llegan solas. Ese es el camino. Esa es la forma de enfocarlo. Porque si no se enfoca esto como un reto de superación personal y de enfrentarse sobre todo a sí mismo, porque al final esto es enfrentarse a sus limitaciones y al superar sus propias limitaciones irá batiendo a las limitaciones de los demás, porque el mercado no deja de ser lo que hacen los demás, ¿vale? O sea, primero me supero yo y si lo hago de forma consistente y esto, pues puedo llegar a superar a otros. Pero si no lo enfocas así, como que te gusta el pique y el reto personal, mejor ni empieces, ¿vale? Entonces te he soltado esta parrafada filosofal, pero es que es muy importante porque lo demás es ser muy desgraciado para no conseguir nada, ¿vale? Sí. Entonces, dicho eso, ¿cuánto tiempo llevan? Pues tú pregúntale a mi hermano empezó a operar con el teletexto. Y el 95% de la gente que vea esto no sabe ni lo que es el teletexto, ¿vale? Es una cosa que había que te ponían con la televisión. Sergi, de quien has hablado también, empezó en el año 2000 y poco, o habría que hablar con él incluso antes, ¿no? Porque es más o menos de mi edad. O sea, esto no tiene ni principio ni tiene fin, porque el que lo hace es porque le gusta. Entonces, ¿cuántos años lleva Sergi hasta que ha obtenido los 8 millones y pico que hay? Pues me parece que lleva desde 2017. Pero en 2017 ya lleva 15. Claro. ¿Vale? Entonces, el tema es, bueno, se pone uno a operar, puede llegar a ganar, puede no llegar a ganar, desde luego crecerá como persona y bueno, pues los mejores que hay en estos momentos, pues sí, después de 3, 4 años sí que empiezan a destacar desde el punto de vista de los inversores. Hay una cosa que tenemos que mejorar en la plataforma, que es un poco como YouTube, ¿no? Que dices, aquí ves 4 vídeos y te parecen todos igual de buenos y de repente uno tiene chorrocientos millones de visualizaciones y el otro tiene 544. Y dices, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues hay temas de elementos de llegar a ser metafamoso, ¿no? En el que uno es famoso porque es famoso y entonces de repente se concentra todo ahí y más allá de Atu, que sí, digo, los primeros que sí que claramente hay una justificación, en otros pues dices, pues no lo entiendo del todo bien, ¿no? Y ese es el motivo de las asignaciones que hacemos nosotros. Nosotros intentamos poner racionalidad en todo este proceso, haciendo asignaciones propias para dar incentivos, o sea, para recompensar o ¿cómo se dice?, animar a aquellos que están ahí en esa travesía, que a veces parece una travesía del desierto, cuando en realidad se está avanzando, para que, bueno, pues tengan sus primeras experiencias de gestionar capital y tengan sobre todo también visibilidad con los inversores para, bueno, pues empezar a ser famosos para pasar a ser metafamosos. Todo esto para decirte que es completamente poco realista pensar que en menos de 3 o 4 años se va a conseguir llegar a gestionar mucho capital, que en mucho menos tiempo se va a aprender a preservar el capital propio, que es lo importante, y se va a empezar en una curva que, bueno, cada uno hará a su ritmo. Es como todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un maratón en 2 horas? Pues es que puede que no lo consigas nunca. Yeah. Pero sí que puedes bajar de 5 horas a 4, a 3 y media, a 3, de forma relativamente factible y luego, pues bueno, hasta donde llegues tú, ¿no? Muy bien. Y cuando llegues tú. Y otra cosa que algunas personas que cuando hablo de Darwinex, que además que les interesa mucho el tema, quieren saber es... Por cierto, que si uno no lo consigue, siempre puede invertir en Atu mientras tanto. O sea, a lo mejor correcto. Es mucho mejor de los 5.000 euros que tienes, 500 lo dedicas a no arriesgar mucho y 4.500 los pones en Atu, incluso con apalancamiento, porque él ya ha llegado.
hasta que tú llegues y mientras tanto va creciendo tu capital, ¿no? No, exacto, aquí no quiero que siempre puedes invertir en otros Yo, por ejemplo, soy un cero a la izquierda y tengo mucho capital personal. Quiero decir cero a la izquierda porque no me he puesto con el trading nunca, ¿no? Pero tengo mucho capital personal invertido en los mejores traders pues porque los he visto a lo largo de los años y sí que creo ya en su método. No, claro, evidentemente. Y para la gente que está pensando en abrirse su DarwinX y pues con la idea de en un futuro lejano o medio, pues tener aportaciones y que la gente pueda invertir en él. No miedo, pero sí dudas que he visto en alguna gente, es el miedo a que la gente le copie su estrategia o le obtenga su estrategia. ¿Cómo protege DarwinX a esta propiedad intelectual del trader? Ok, es una muy buena pregunta y una preocupación muy legítima. Mi hermano, cuando empezamos con DarwinX, mi hermano hace trading swing, ¿no? Él opera en divisas y en activos, pues un poco lo que se llama un trader macro a medio y largo plazo. O sea, medio, es decir, desde luego no menos de días, ¿no? Esas son las posiciones que toma. Entonces, mi hermano era consistentemente estaban consistentemente entre el 50 y el 60 de una página web cuyo nombre no voy a decir, pero había unos cuernos de por medio, ¿no? Y entonces decía, ¿y por qué estoy consistentemente el 50? Pues porque, primero, estoy consistente y segundo, porque pasan por aquí tíos en una especie de lavadora que parece que van todos como aviones, ¿no? Y yo, mientras tanto, esto de ofrecer mi estrategia lo hago porque no quiero que me la copien, como dicen otros, o desde luego, no, vamos a ver. Quiero que si me la copian, me paguen por todo el beneficio que obtienen. O sea, yo la pongo ahí porque quiero que la utilicen, pero a cambio de pagarme una participación en los beneficios. Y si yo dejo que me copien, porque publico la posición, es imposible asegurarme de que cobro por todos los beneficios que tienen. Y por eso es una de las razones de lo que es el índice. El índice esconde las posiciones que hay detrás, replica el valor de las posiciones, de manera que el inversor sabe en tiempo real cuánto vale su dinero, pero no sabe en ningún momento qué activos hay detrás, precisamente para evitar el problema de que te utilicen la estrategia sin pagarte por los beneficios. Ese es uno de los motivos por los cuales es un índice. Muy bien. Y ahora sí, pues quisiera empezar a hablar un poco, o si quieres antes aclarar alguna cosa de Darwin en general, quería entrar un poquito en el tema de DarwinX 0. Primero, pues explícanos un poco qué es DarwinX 0 y por qué ahora. A ver, DarwinX 0 es la puerta de entrada hacia es el primer peldaño de esta escalera que te he dicho. Y viene a llenar el primer peldaño del propio DarwinX a día de hoy, más que un peldaño, es un muro. porque te impone a mucha gente que no está todavía lista para operar con su propio capital un salto que consideramos excesivo, que hasta ahora no teníamos bien resueltos. Es uno de los puntos, ¿no? O sea, hasta ahora pues pasas es difícil pasar de una demo a una cuenta real en la que se juega 1.000 euros o 2.000 euros o 500 euros, un capital que no tiene antes de estar preparado para jugarse un capital que le duele demasiado perderlo. Entonces, ese era uno de los motivos principales. Y el otro es que hasta ahora la mejor forma de hacer funcionar DarwinX era abriendo una cuenta con nuestro broker. De hecho, no era la mejor, era la única, ¿no? Y en muchos casos hemos visto que eso suponía problemas porque hay gente en países en los que no nos pueden enviar el dinero, hay gente que por eso piensa que somos un broker, cuando en realidad lo que somos es una progresión para traders que tiene un broker porque pensamos que es la mejor forma de dar solución a algunos problemas. Y bueno, DarwinX 0 lo que resuelve es esa problemática porque lo que ofrece es la posibilidad de optar a este capital, igual que en todas las condiciones que hemos hecho hasta ahora, pero con dinero virtual, sin utilizar dinero real. Ese es uno de los motivos. El otro es que cuando empezamos con DarwinX, lo que eran las asignaciones propias de DarwinX, pues todo el mundo tenía una posibilidad porque había muy pocos traders buenos, ¿no? en aquel momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos empezábamos en segunda división y era más o menos igualado. Con el paso del tiempo, pues cuando han llegado los Atus y Service y otros tantos,
pues las posibilidades de que un novato reciba una asignación de capital son mucho más bajas porque te pasan como aviones por encima, ¿no? Entonces, Darwin Extero lo que nos permite es pues dar una oportunidad gradual a aquellos que empiezan en el viaje. Y sobre todo, nos dan la posibilidad de trabajar con gente como vosotros para que los traders o los aspirantes a traders sepan que el camino a llegar hasta ser ATU no es ganar un 10% mensual con menos de un drawdown del 5% y si operas de esta manera y de otra manera, no sé qué, no sé cuántos, porque para entonces ya muchos han abandonado y muchos de ellos igual hubieran podido prosperar si se les hubiesen dado pues, un entorno adecuado para no hacer el capullo, básicamente. Muy bien. Entonces, para que lo entendamos bien y no nos quepamos por el camino, ¿cómo funciona Darwin Extero? Es decir, de repente ahora yo quiero abrir una cuenta con Darwin Extero, ¿cómo funciona el proceso? Bueno, pues funciona igual que un gimnasio. Yo me quiero poner cachas a 2 años vista, yo me doy de alta en el gimnasio y pago una suscripción mensual para poder ir a entrenar en un entorno en el que se me dan oportunidades para ir avanzando, ¿no? Entonces es un proceso, una suscripción en el que te da derecho a crear ese índice e ir haciendo un track record con ese índice mes a mes, pagando una suscripción asequible para todos, de manera que eliminamos incluso esa tentación de apalancarnos con nuestra propia cuenta, porque la propia cuenta ya realmente no existe. Lo que existe es un pago de una suscripción mensual para ir creando un track record con un índice. Y me puedo apalancar por 17 o por 0,2 en mi cuenta, siempre que lo haga de forma consistente va a dar igual, porque el dinero que has puesto, que es la suscripción mensual, está perdido desde el primer momento. ¿Qué tiene eso? Pues tiene una cosa muy interesante. Obviamente te juegas algo desde el primer momento. Te juegas más cuanto más tiempo llevas, porque obviamente si haces el cafre con un track record de 2 años, no es lo mismo que hacer un cafre con un track record de un mes. Cuanto más tiempo pasa, más te juegas, sin dejar a nadie atrás, porque el importe es similar a una suscripción del gimnasio. Y sin ningún tipo de sesgo. Mucha gente, muchas veces lo que pasa es que uno tiene una estrategia que opera en demo y le va muy bien, y se pone a operar en real y todos son calamidades porque han subestimado la presión psicológica que supone pasar de no jugarte nada a jugarte un capital. Y hay ese salto entre pongo la demo y me aburro porque no voy a ninguna parte, a pongo mi capital y estoy giñado y entonces me cierro las posiciones ganadoras antes de que las perdedoras y acabo pues, rompiendo una estrategia que es ganadora porque no psicológicamente no estoy listo, ¿no? Entonces, para la gente que, como es mi comunidad, y dejando claro que Darwin Extero no es ni tiene nada que ver con una empresa fondeada, pero ¿qué ventajas pueden encontrar los traders que generalmente suelen operar con empresas de fondeo? ¿Qué ventajas pueden ver a Darwin Extero para pasar a esta modalidad? Es una pregunta. O sea, para empezar, es jodidísimo batir al mercado. De los 40.000 que han pasado, hay 5 o 10 o 15 o 20 que están consiguiendo una rentabilidad positiva sostenida en varios años, ¿no? Entonces, si ya de por sí es complicadísimo, sin más reglas que esas, si encima me pueden hacer el pino puente, tengo que ganar un 10%, pero entonces un 5%, pero entonces pierdo todo, pero entonces no puedo operar para un 6%, apaga y vámonos. O sea, yo, para los que tengan más edad, hay un programa en la tele en España que se llamaba Humor Chino, que ahora estaría completamente prohibido, pero básicamente eran unos señores asiáticos que salían en una especie de juegos que pasaban, tenían que saltar por una piscina y luego hacían unas piedras y luego hacían no sé qué. Entonces parecía como que lo iban a conseguir y en el último momento ¡pam!, les caía una torta por donde no esperaban y no llegaba ninguno. ¿Por qué? Pues porque es complicadísimo conseguirlo, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es una posibilidad de llegar ahí a largo plazo en la que estás viendo, comparándote con otros en tiempo real en un desafío común, con total transparencia de cómo de fácil o de difícil es y sin más reglas que conseguir que tu índice, en igualdad de condiciones con todos los demás, consiga acumular un track record lo suficientemente largo como para que los inversores que vamos captando te pongan ahí. Sabiendo que no dependes de ningún tipo de cambio de reglas, porque las reglas son las mismas para todos y para siempre, que son las mismas que hay en el mercado institucional, porque desde el primer momento se te trata como un gestor de fondos para que cuando estés listo te conviertas
en un gestor de fondos. Muy bien. No hay ningún fondo en el mundo en el que se pueda invertir cobrando, o sea, ganando un 10% de forma consistente todos los meses. No lo hay. Si lo hubiera, Warren Buffett sería un tirado al lado de los inversores en ese fondo. Desde luego. Las cuentas de DarwinX y DarwinX Zero son o sea, se complementan entre sí. Puedes tener una cuenta DarwinX y en la misma cuenta también optar a un DarwinX Zero, o son dos cuentas o productos independientes uno del otro. Es decir, ¿puedo tener ambas? A ver, DarwinX Zero es una puerta de entrada alternativa a DarwinX. Realmente está planteado como llegar al mismo índice y al mismo fin de dos formas distintas. Entonces, se puede tener las cuentas de DarwinX Zero, son índices que dentro de poco, por motivos técnicos todavía no, pero dentro de poco, cuando venzan las primeras asignaciones, competirán en DarwinX en igualdad de condiciones con las que hay, con una serie de salvedades que voy a indicar. Pero vamos, el índice que empieza uno en DarwinX Zero se puede llevar a DarwinX normal en el momento en que elija el titular de ese índice. ¿En qué momento elegir hacer eso? Pues por un lado, cuando se sienta lo suficientemente cómodo o capitalizado como para abrir una cuenta en real. Y desde luego, cuando ya no tenga más sentido seguir en DarwinX Zero, porque el servicio va a ser el mismo, un índice invertible por los mismos inversores, y en un caso está uno pagando pues la suscripción de un gimnasio, en otro eso lo obtiene de forma gratuita, incluido con el servicio de brokeraje real. Con lo cual, estimamos que en el momento en que uno esté en condiciones de abrir una cuenta en real entre 1.000 y 2.000 euros, no le merecerá la pena seguir trabajando en DarwinX Zero, entre otras cosas, porque psicológicamente ya estará preparado para gestionar una cuenta de 1.000 o 2.000 euros, sin tener que dar ese salto desde el demo hasta el real cuando todavía no está listo y va a perder los 2.000 euros. ¿Y el track record de ese trader que lleva quizá un año en DarwinX Zero se mantiene? Se acumula. Perfecto. Hasta directamente. La principal, o sea, en el momento en que ya lleva un track record, la principal diferencia la principal aportación de DarwinX Zero frente a DarwinX normal, la primera es que no hay que abrirse cuenta en un broker, que es un coñazo. Estamos todos de acuerdo porque la regulación pues, hace que todo sea completar papeles y más papeles. La segunda es que el coste es mucho más asequible, es la suscripción de un gimnasio mes a mes en lugar de poner la cuenta por adelantado. Y luego la competición inicial, o sea, lo que es los diferentes retos a los que se enfrenta, al principio los participantes en DarwinX Zero solo se enfrentan a otros participantes de DarwinX Zero que por lo general excluye a los ATUs y tal. Entonces las probabilidades de obtener asignación de capital desde el primer mes son razonablemente altas. Se puede conseguir matemáticamente en el primer mes y desde luego a poco que uno lo haga razonablemente bien, en 2, 3, 4 meses es posible empezar a tener asignaciones que además son acumulativas. Entonces se van sumando todos los meses. Estupendo. Una persona que, por ejemplo, esté operando una cuenta de DarwinX Zero, abre la suya real en DarwinX, podría replicar, es decir, si quiere operar las dos a la vez, ¿podría replicar su operativa de una a la otra? ¿Una especie de copy trading de sí mismo? Sí, pero económicamente no tiene ningún sentido, porque está pagando 2 veces por obtener una misma opción a capital. O sea, no, yo puedo poner 7 veces el mismo índice y lo que estoy haciendo es repartir, o sea, renunciar a ese metafamoseo. Es mucho mejor tener 500.000 euros en un índice porque te van a ver mucho antes que tener 70.000 euros repartidos entre 7 índices. Vale. Entonces, con la particularidad de que 7 índices son 7 suscripciones mensuales, mientras que en el otro caso tiene una única cuenta eventualmente en real que sale gratis, o sea, solo cuesta las comisiones que costaría cualquier cuenta de broker. Y una vez estamos ahora en DarwinX Zero y comenzamos a operar, ¿cuáles son las condiciones para pasar, digamos, a los siguientes niveles y qué son estos niveles como, por ejemplo, Darwinia Silver o Gold? Es decir, ¿cuál es el proceso para, digamos, ir subiendo de nivel hasta llegar a poder obtener tanto esas aportaciones como el hecho de poder retirar capital de tus ganancias? A ver, el proceso desde que uno empieza es, hay un alta, que lo que se hace es lo que se paga para crear el índice. Hay un periodo de calibración de ese índice que va desde que uno hace la primera operación hasta que nuestro motor de riesgo entiende en qué consiste la estrategia y el patrón de riesgo de la estrategia y está en condiciones de crear el índice que luego competirá de forma realista. Eso normalmente tarda pues, entre 10 y
15, o sea, entre 15 y 20 días más o menos, o a lo mejor incluso 10 en función de cómo a menudo opera, con lo cual yo me doy de alta, estamos a 3 de abril, me doy de alta el 5 de abril, tengo ya mi cuenta virtual asignada, empiezo a operar en ella, opero como opero normalmente, para finales de mes ya se me ha creado el índice y entonces a partir del 1 de mayo entro a competir en lo que llamamos Darwinia Silver. ¿Darwinia Silver qué es? Pues una competición mensual que se repite todos los meses en la que obtendré en función de mi rendimiento en ese mes y el acumulado que lleve una puntuación. Esa puntuación, a partir de un determinado umbral, que son 70 puntos, me garantiza la asignación mínima. Si yo obtengo 70 puntos, independientemente de lo que haga todo el resto de la comunidad, tengo una asignación mínima ya garantizada que voy a mantener durante 3 meses cobrando una participación, esa participación del 15% del éxito de los inversores. O sea, para que quede claro, o sea, no estamos buscando un profit, o sea, no estamos buscando una rentabilidad X, sino tanto tienes de rentabilidad, tanta aportación puedes obtener independientemente de lo que hagan los demás. Habrá una calculadora para describir esto en la propia interfaz, pero tengo entendido que a partir de 1,5 o 2% de retorno en ese mes, salvo que uno la haya liado parda en los meses anteriores, hay una probabilidad muy razonable de obtener ya, garantizarse la inversión mínima. Y a partir de ese... Perdón. Sí. No, adelante, perdón, te he interrumpido. No, y a partir de ese umbral, una vez que ya nos hemos asegurado la asignación mínima del mes, la siguiente parte ya sí que es competitiva. En la medida en que yo destaque contra el resto de gestores en la plataforma, obtendré más capital. Que es, si te fijas, está diseñado para replicar en condiciones lo más realistas posibles cómo funciona el mercado de gestión. El mercado de gestión es, si no gano, no me pone dinero ni perdi. Y luego, una vez que ya gano, en función de cómo destaque frente a gente que hace lo mismo que yo, con el mismo riesgo que yo, mayor probabilidades de recibir capital tengo. Eso en el mes de mayo, ¿no? Yo he entrado el 3 de abril, el mes de mayo empiezo en esta película, y el mes de junio lo mismo, y el mes de julio lo mismo, y el mes de agosto, así hasta que, bueno, pues nos vamos entrenando poco a poco para competir contra ese mínimo, que es el que hemos dicho que nos permite ya ir recibiendo las asignaciones, y luego poco a poco acumulando capital que todos los meses se acumula. Y está diseñado de manera que sea relativamente fácil cubrir el coste de la suscripción a partir de hacerlo más o menos bien. De manera que se puede ver esto como una progresión gratuita para llegar a tener un track record invertible sin hacer otra cosa que operar en esta cuenta. Tener un gratuito el track record, la que es cubrir la suscripción, y ya cuando lo vas haciendo bien, ganar lo suficiente como para poder abrir una cuenta en real y seguir esa progresión en la medida que vamos subiendo peldaños de la escalera con nuestro rendimiento. ¿Y esta asignación mínima a partir del 1,5 se tiene definida de qué cantidad estamos hablando? ¿Estamos hablando de que 10, 15? ¿Se sabe la cantidad o depende? Estamos hablando de 30.000 euros para arrancar. Y a partir de un 1,5% aproximadamente podríamos obtener... Sí, o sea, hay una calculadora y depende también de los retornos de los meses anteriores, pero vamos, si lo piensas, 1,5% al mes es más de un 20% anualizado si haces el interés compuesto, y con eso va uno como el gran capital. Entonces ese es el umbral en el que puede que sea incluso menos, ¿no? Pero ese es el entorno de expectativas que buscamos utilizar. ¿Y en qué activos puede operar una persona con Darwinex Zero? En todos los activos líquidos que da soporte Darwinex, en todos los cruces de divisas, los índices principales, 800 acciones americanas, y bueno, eventualmente estamos planteando la posibilidad de ofrecer también criptodivisas y los futuros. Estupendo. La idea es ofrecer todo activo líquido en el que puedan invertir luego los inversores para poder replicar la estrategia. Muy bien. Y luego, desde el punto de vista de herramientas de trabajo, hasta donde yo sé, utilizáis básicamente MetaTrader 5 para realizar las operaciones. ¿Estáis previendo hacer algún tipo de cambio en ese respecto? Es decir, ¿pensáis abrir a otro tipo de plataformas que se pueda operar, ya sea pues plataformas tipo NinjaTrader, Pro Real Time, Atas o incluso plataforma propia como pueden utilizar otros brokers para poder realizar las operaciones, o de momento os mantenéis con la operativa en MetaTrader? Vamos a ver, o sea, el participante, además de la posibilidad de optar a capital, que son incentivos o premios intermedios para ir mejorando poco a poco, sobre todo lo que ofrecemos es desde el primer día
es una serie de instrumental analítico que nos permite diagnosticarnos igual que nos diagnosticará un inversor a futuro. Y nos permite además ver, además de nuestro propio diagnóstico, el diagnóstico de los otros. Es decir, tú puedes ver las tripas de tu Fórmula 1, pero también puedes ir a ver las del Red Bull y las del Ferrari y tal, para ir viendo qué hacen otros que les va bien que no hagas tú. No para copiar la operativa en sí misma, sino para decir cómo se arriesgan, qué patrones de operativa tienen e ir aprendiendo, ¿no? Y esto es independiente de MetaTrader 5. Es una cosa de la que estamos muy orgullosos, que es la que va permitiéndonos eso, plantearnos o enfocar nuestra, diagnosticar nuestra operativa, diseccionar nuestra operativa para ir mejorando. Otra cosa que hay ahí es una interfaz que nos permite en todo momento saber la transición que hay desde las posiciones que tenemos en nuestro MetaTrader 5 con ese saldo virtual de 100.000 euros con el que se empieza, frente a las posiciones que hay dentro del índice en ese momento, para entender este proceso de escalado que te he dicho de si me está subiendo para arriba, me está subiendo para abajo, intervenido o no intervenido, para tener total transparencia sobre eso. Y lo que a nosotros nos importa es realmente todo lo que pasa una vez que le has dado el botón de la plataforma que sea, porque lo importante pasa después. Volviendo a tu pregunta, nos has dicho, ¿por qué operamos solo MetaTrader 5 o MetaTrader 4? Pues el motivo es porque estamos lanzando el servicio y queremos validar que hay una demanda. En el momento en que veamos que hay una demanda, estaremos en condiciones de asignar más recursos para ir añadiendo más plataformas. ¿Qué plataforma nos planteamos? Pues desde luego iremos en una de las cosas que vamos a plantear en el flujo de alta de cero es preguntar al usuario qué plataformas querría tener si no son MetaTrader 5. Iremos añadiendo esas plataformas en la medida en que gocen de popularidad, de que tengamos medios para poder implementarlas. O sea, el motivo de restringirlo no es porque nos guste, sino porque, bueno, por algún lado hay que empezar. Y luego, en cuanto a lo que me comentabas de si vamos a querer tener nuestra propia plataforma de trading, la respuesta es no. Nosotros lo que vamos a hacer es permitir conectar cuantos más activos y más plataformas mejor. Para eso vamos a invertir en tecnología propia que nos permite hacer todo esto de forma nativa, incluyendo una API para quienes quieran operar incluso en modo algorítmico. Pero bueno, la intención es esa, ¿no? En la medida en que el servicio vaya creciendo, pues aumentaremos tanto las plataformas como los activos e incluso muy probablemente las asignaciones porque tendremos más músculo también para invertir nosotros. Muy bien. Una de las dos cosas que me han preguntado algunos compañeros que están conociendo también el producto de Darwinex es si os habéis planteado o si se está estudiando la opción de añadir algún tipo de... bueno, básicamente esto viene a referencia a una estrategia de gestión de stops que tienen otras plataformas, que es el ATM. Y para MetaTrader hay un ATM que se llama Stereo Trader, creo que es lo que, digamos, sustituye a este tipo de ATMs de otras plataformas. ¿Os habéis planteado el añadir a MetaTrader que tenéis este tipo de gestión de stops para poder hacer un poco más sencillo a la hora de proteger posiciones, o todavía en principio no hay nada en el tintero? Bueno, yo creo que ni lo hay ni lo habrá. O sea, para empezar, o sea, la idea es operar con... De hecho, el apalancamiento está muy limitado en la propia plataforma para que no haga falta hacer transformaciones de Fourier para gestionar los stocks de la plataforma, ¿no? O sea, ese es uno de los objetivos. Una de las cosas buenas que tiene MetaTrader 5 es que es un sistema de arquitectura abierta. Yo hablo desde el más completo desconocimiento, pero entiendo que si es algo que está disponible para MetaTrader 5, desde un punto de vista comercial, no habrá ningún tipo de impedimento para que los usuarios utilicen las herramientas que quieran para intentar mejorar los retornos lo más posible. Pero desde nuestro punto de vista, lo que queremos es una señal de calidad, sin fricción para el usuario, ¿no? Si él quiere operar en TradingView, pues intentaremos conectarnos a TradingView. Si prefiere desde NinjaTrader, pues lo haremos con NinjaTrader. Pero a partir de ahí, si nos metiésemos en dar soporte a todas las cosas que hay detrás, las permutaciones de cosas que no lo vamos a hacer. No me quiero enredar, pero no entra dentro de la filosofía del producto. Vale. El tema de las aportaciones, volviendo un poco al tema de Darwinia Silver y Gold. ¿A partir de qué nivel estamos hablando que llegaría el tema de convertir nuestra cuenta en un Darwin, en un ETF? Porque una cosa serían las aportaciones, entiendo, y otra cosa es tener el Darwin de tu cuenta. Entonces, ¿a qué nivel sucede?
el Darwin, el índice de la cuenta, Ujú. volviendo a la cronología que te he dicho antes, si yo empiezo el 3 de abril, en el momento en que el motor de riesgo es capaz de identificar la operativa, nos queda el índice. O sea, lo tienes ya desde ahí. Ah, perfecto. Ese es el punto, ¿no? Entonces, por Estupendo. defecto, todo el mundo empieza compitiendo en la división de plata, o sea, Ujú. lo que es silver. Sí. Y sigue en silver hasta que decida o bien abrir una cuenta real heredando el track record de silver y entrando en lo que es el Darwinex actual, o hasta que consiga destacar lo suficiente como para pasar a la división de oro en la que solo compiten los mejores Ujú. con mayores asignaciones de capital y sobre todo con mucha mayor probabilidad de recibir asignación Vale, de entiendo. capital. A Perfecto. día de hoy habría 150 estrategias, 150 Darwins en todo Darwinex con suficiente track record, o sea, suficiente calidad de track record como para estar en oro. Pero bueno, pues básicamente los Fernando Alonso los sacaremos a la Fórmula 1 y todo el resto pues competirán en la Fórmula 2 para que tengan oportunidad de conseguirlo. Pero todos van en las mismas condiciones. Muy Que bien. es una de las cosas bonitas que tiene esto, que es yo puedo como novato, que llevo 2 meses, compararme desde el primer día contra tú. Perfecto. Buena comparación, desde luego. Bueno, es para saber, me decías, ¿cuántos años tengo que llevar? Bueno, pues en la medida en que seas capaces de ir igualando y superando Ujú. durante más meses lo que hacen ellos, pues te ganarás la visibilidad de esto. Una de Perfecto. las ventajas que, por ejemplo, tiene el índice es que eso es tan sencillo como ver la cotización del índice. Todos empiezan en 100, si estás ya por 600 es porque obtienes mucha rentabilidad a igualdad de riesgo o porque ya llevas muchos años. Por Ujú. ejemplo, están a 800. Vaya. Ha subido bastante, desde luego. Bueno, lleva 7 años Sí. bueno, antes fue el mejor jugador del mundo de World of Warcraft, que eso no lo puede decir todo el mundo. Sí, yo creo que ya tiene ese gen que le da, ese gen competitivo que lleva dentro que le da ser bueno, le hace ser bueno en lo que hace. Bueno, lo que hace es que el tío curra como un negro y Sí, le llamas a cualquier hora y está desayuna, come, cena y sueña mercados. desde luego. Eso es como, Sí, pues sí. eso, como Bill Gates o como todo esto, ¿no? Gente En, tan intensa que hace muy bien lo que sí, sí, haces. en la pensión está el éxito, ¿no? Dicen que a más esfuerzo, más suerte, ¿no? A más Pero es que el suerte. éxito es la pasión en sí mismo, o sea, es que es Sí, al revés. O sea, el éxito es tener una pasión y disfrutar de lo que haces. desde luego. Es que ese es o sea, ese es el tema. Él hace lo que le gusta y luego encima, como lo hace mucho y lo hace esto, acaba haciéndolo bien. Pero no es al Eh, revés. O sea, el éxito no es porque lo hace bien, es porque hace lo que le gusta. Joder, desde luego. Suerte poder decir eso. Dice, ¿no? Que al momento que te dedicas a lo que te gusta, dejas de trabajar. Bueno, eso es lo que se suele decir. Pero es que Eh, eso, efectivamente, sí. Pero es que dejó de trabajar el día que empezó. Desde luego. Y encima, bien remunerado, que no es poco. Bueno, pero eso hoy. Pero es que Sí, esa es la sí. remuneración monetaria. O sea, él estaba bien remunerado desde el momento en que dice yo creo en lo que hago y voy avanzando. O sea, ya lleva 2 o 3 años consiguiéndolo. Obviamente, Muy bien. cada vez va consiguiendo más. Pero hay otros casos, por ejemplo, que tienen trabajos en paralelo y no es una mala idea tener un No. trabajo de día a día y utilizar esto como forma de ir aprendiendo. Sí, además que si te permite hacerlo en un horario correcto, te quita mucha presión el hecho de no depender de Pero tu de ahí el horario. tema de la estrategia también, ¿no? O sea, si Sí, yo tengo un trabajo, si yo soy vigilante de noche, pues me dedicaría a operar por las noches, ¿no? O sea, porque tengo tiempo ahí en sí, esto, sí. ¿no? No sé, cada uno se busca Desde su luego. historia, ¿no? Pero como dicen los ingleses, que where there's a will, there's a way. O sea, cuando hay una voluntad, hay un camino. Desde luego. Otra cosa que te preguntar, que también me la han preguntado muchas veces a raíz de salir ahora los vídeos en redes del evento que habéis hecho en Madrid, y es si hay algún evento, ya sea en Madrid o en otra zona de España, programado próximamente para aquellos que no pudieron asistir al primer evento de Darwin Extero en Madrid. A día de hoy no. Esto en sí mismo es un evento, o sea, por eso estamos haciendo estas sesiones particulares con las diferentes comunidades. Una de las cosas que nos gustaría hacer es, por un lado, fomentar la comunidad. Habrá una comunidad más adelante en Discord, creo. Ujú, Vamos a hacer piques. Una de las cosas que tiene también Darwin Extero es podríamos hacer Wall Street Panda contra Comunidad X o ujú. selección de Madrid contra selección de Murcia, Ah, selección muy bien, española contra selección italiana y hacer ese tipo de cosas muy bueno, que bien, den esa sensación de comunidad. muy bien. Me consta que eso a la gente le gusta. Bueno, Eh, son retos, ¿no? O sea, uno sí, sí, se mide contra iguales y en la medida en que se entrena para batir a los iguales, pues supera sus propios umbrales, ¿no? Que es muy el bien. objetivo último. Muy bien. Esperemos ver en unos años los premios Darwin X de trading
como quien dice, Bueno, los es premios que nosotros Expansión. el motivo de hacer esto me decías, ¿por qué ahora? Pues porque Atu ya está en 20 millones, no le van a caber más de 50 y nos está cogiendo, vamos, ya a la velocidad que va, a las Sí. alturas del año que viene ya está ahí. Y si no conseguimos generar orgánicamente a la siguiente jornada de Atus, pues hasta ahí hemos llegado. O sea, básicamente lo que estáis buscando con Darwin Cero es buscar nuevo talento, o sea, los Atus del futuro, digamos. Buscamos los Atus del futuro sin que se pierdan por el camino como lemmings, intentando conseguir el 20% al mes y haciendo el pino, tocándose con la mano derecha el pie izquierdo y rezando para que la luna salga pasando por Mercurio, que es lo que pasa en otros sitios, ¿no? Desde luego. ¿Cómo crees que ha evolucionado Darwinix desde sus inicios hasta hoy que estáis lanzando Darwinix Zero? Eh, Bueno, evolucionar en la visión no ha evolucionado absolutamente nada. Desde el día uno lo que buscábamos era que quien haga esto como su pasión y lo vaya haciendo bien consiga capital de inversión. Lo que ha ido cambiando son los números. Los números, pues empezamos con 0 clientes, ahora se cuentan por miles, caminos de decenas de miles. Atu empezó por 0 euros, ahora está con 20 millones. Los incentivos son cada vez más grandes y en última instancia un mercado como el nuestro se nutre de la liquidez que hay, ¿no? Cuanto mejores los gestores, más capital, y cuanto más capital, más gestores. Y lo que hay son efectos de red, en el sentido de que esto es como el teléfono. Cuando se inventó el teléfono y solo había 2 utilizándolo, pues le servía a esos 2. Cuando llegó el tercero, aumenta exponencialmente porque pueden ya hacer 2 llamadas cada uno de esos, ¿no? Y es un sistema en el que cuanto más usuarios hay, más beneficio da a los usuarios existentes, que eso es lo importante, ¿no? Y en ese sentido sí que, bueno, va cogiendo velocidad el concepto inicial. Muy bien. Y en la medida en que va cogiendo velocidad también podemos invertir más en tecnología para sumar más plataformas, para sumar más activos. Es una rueda que cuesta dinero y cuanto más participantes hay, pues más podemos mejorar la plataforma para todos. Muy bien. Antes de pasar a preguntas, ya las 3 últimas preguntas para despedirnos de esta entrevista, ¿hay algo que creas que se haya quedado en el tintero y que quieras comentar? Ese es el momento, que no se nos quede nada que quieras decir. No, yo creo que lo he dicho todo, ¿no? O sea, aquí esto se resume a que si quieres llegar a ser el mejor maratoniano del mundo, pues parte de eso vendrá de tu padre y de tu madre y de tu abuelo, por el lado de los genes, pero el resto es la zapatilla. No tiene Para, otra. para aquellos que quieran saber más de Darwin Extero, ¿dónde deben ir para informarse y para obtener bueno, toda la información que no les haya quedado clara? Pues ahí me pillas porque no me sé en estos momentos los recursos que hemos puesto, ¿no? Pero será darwinextero.com, creo que es el Vale. recurso que Bueno, en tenemos. cualquier Pero vamos, caso, seguro que lo puedes poner en la postedición ahí sí. en los links. Ahí debajo tenéis las redes sociales de DarwinX. Supongo que bueno, ahí tenéis a sus community managers. Además de la que está aquí, tenéis también a DarwinX Zero también en Instagram. Que pues estoy seguro que podrá aclararos todas las dudas. Ahora quería hacerte las 3 últimas preguntas que ya no tienen tanto que ver con DarwinX. La primera que quiero hacerte es: ¿qué 2 libros recomendarías? Una para ser mejor trader o inversor. Y el segundo, un libro que, independientemente de su temática, te haya aportado algo. A ver, yo no soy trader, ¿eh? Y no tengo ningún tipo de capacidades a la hora de recomendar libros de trading. Pero realmente el trading no deja de ser un hábito. Y los hábitos se adquieren y se trabajan. Y hay un libro que se llama Atomic Habits o Hábitos Hábitos atómicos. Atómicos que a mí me ha ayudado mucho a lo largo del tiempo. Y yo creo que con ese libro ya vale, porque una vez que uno va encontrando sus hábitos y se va conociendo, la otra cosa que puedo recomendar mucho también es la meditación. Meditación, que no es una forma de elevarse uno sobre las cosas del día a día y darse cuenta de las cosas que le llevan a donde no quiere llevar, además de dar mucha paz. O sea que sí recomendaría esas 2 cosas, meditar y leer este libro de hábitos atómicos. Muy bien. Hay que dar anotado. Luego, si tuvieses que dar un consejo a quienes, más que en el caso de traders, que no sería, digamos, tu field, si tuvieses que dar un consejo a quienes empiezan o quieren empezar, en este caso, a emprender, ¿cuál sería el mejor consejo que te podrían haber dado a ti cuando empezabas?
que el viaje más largo empieza por un paso. Ujú. Yo y muchos, y este mito de hay que ser un emprendedor, de tal, de no sé qué, de no sé cuántos, yo no soy un emprendedor, yo me metí en esto porque en un momento dado, no, bueno, no he comentado al principio, ¿no? Pero a nivel personal había una situación en la que no sabía por dónde seguir tirando. Dije, bueno, pues voy a ayudar a mi hermano y aquí estoy 12 años después. Entonces, que busquen las cosas que les gusta hacer, que se sienten bien haciéndolas. Y tampoco hay que buscar nada nuevo ni ponerse a escribir a ver qué es lo que me gustaría hacer, no, es de lo que me gusta hoy, o sea, de lo que hago hoy, qué es lo que más me gusta y cómo consigo hacer más de lo que me gusta hoy. Y eso poco a poco ese es el primer paso. Y el Ujú. siguiente paso pues te va llevando. Muy bien. No tiene más. Pero también puedo decir, o sea, es muy jodido en el sentido de que hay momentos que se pasan muy mal, pero para mí es impagable ser dueño de mi propio destino. Sé que si mañana me pasa algo, obviamente excluyendo temas de salud y tal, ¿no? Pero si me pasa algo será consecuencia de las decisiones que he ido tomando yo, no porque mi jefe me hubiera dicho tal o porque no sé cuál, no, soy dueño de mi propio destino. Es jorobado, pero cuando vuelvo para atrás pensando en ser asalariado, Mm. no podría. Ya. De entrada porque digo las cosas tal y como las pienso y me importa un pimiento lo que piensen los demás. Así que, bueno, ese es el tema. Muy bien. Si pudieses dar tu mensaje a ti mismo, a tu yo de dentro de 5 años, ¿cuál sería? Esta es la pregunta mítica, bueno, mítica, más como importante en este podcast, y es que básicamente recibirás tu propia respuesta dentro de 5 años. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría darle al Juan Colón del 2028? Fíjate que es que en 2028 es posible que Juan Colón esté muerto. Y una de las principales fuentes de infelicidad que tiene uno es proyectar hacia el futuro. El futuro se escapa completamente a nuestro control, al control de todos. Una gran parte del futuro escapa al control de todos. Lo que hay es el aquí y el ahora. Es qué voy a hacer después de escuchar a esto, si hay algo que me ha interesado, como para ir en esta dirección. Y luego el camino poco a poco te va llevando, pero sobre todo es que lo que te va llevando es que en cada momento estés bien. O sea, yo, por ejemplo, después de todos estos años ha habido momentos psicológicamente muy duros y porque a lo mejor pensaba, no, es que voy a conseguir tal, tal, tal y voy a hacer no sé qué, tal, y proyectas, haré, y al final lo importante es, estoy haciendo lo que me gusta, de repente me llaman y es la hora de cenar, dar un abrazo a mis hijas, ver a mis hijos crecer, mañana levantarme y hacer la mejor presentación de la que soy capaz de dar un extero, hacer el mejor webinar del que sea capaz de hacer por la tarde, es hacer las cosas, es querer lo que uno va haciendo y rodearse de gente a la que puedes querer y de la que te quiere. Y en 2028, pues ya veremos dónde estamos, pero seguro que estaremos bien. Ojalá, Dios quiera que sí, y podemos verlo en el futuro. Pues nada, Juan, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este podcast. Quiero agradecerte de mi parte y de parte de nuestra comunidad que bueno hayas estado este rato con nosotros para explicarnos este nuevo proyecto, y de nuevo agradecerte que pues hayas invertido tu tiempo en estar aquí. Muchísimas gracias y espero vernos pronto en el camino. A vosotros. Pues nada, a los demás deciros pues que nada, nos vemos en el próximo podcast. Espero que tengáis buenas sesiones de trading, buenas sesiones de inversión y que hayáis aprendido tanto como yo en este ratito. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.